Hay gente que sonríe por fuera y se está desmoronando por dentro. Gente que trabaja, que sirve, que saluda, que va y viene, que incluso levanta las manos en la iglesia, pero cuando apaga la luz y se queda sola con su conciencia, escucha una voz que no la deja en paz. No es la voz del vecino, no es la voz de la familia, no es la voz de los amigos. Es esa voz interior que le susurra: fallaste, lo arruinaste, te pasaste de la raya, ya no hay vuelta atrás, Dios ya se cansó de ti. Y cuando la culpa se instala en el alma, no pide permiso, entra y se sienta en la mesa, se mete en la oración, se cuela en la adoración, te acompaña al trabajo, te sigue hasta la cama, se acuesta al lado tuyo. Y hay noches en que uno no puede dormir, no porque falte sueño, sino porque sobran recuerdos, sobran escenas, sobran palabras dichas de más, sobran decisiones mal tomadas, sobran silencios cobardes, sobran pecados que nadie vio, pero que uno recuerda con una nitidez insoportable. Yo vengo a hablarle hoy a ese corazón, no al que se cree perfecto, no al que piensa que nunca se equivocó, no al que todavía vive maquillando el alma con religión. Le hablo al que sabe lo que es mirar hacia atrás y sentir vergüenza. Le hablo al que alguna vez dijo: Señor, si la gente supiera lo que hice, no me volvería a mirar igual. Le hablo al que ama a Dios, pero arrastra cadenas viejas. Le hablo al que se cansó de fingir que está bien. Porque cuando la culpa no te suelta, el cielo no te ofrece maquillaje, el cielo te ofrece perdón. Y esa diferencia lo cambia todo. Porque una cosa es distraerte para no pensar, otra muy distinta es ser libre. Una cosa es hacer de cuenta que ya lo superaste, otra muy distinta es haber sido sanado de verdad. Una cosa es aprender a convivir con la herida, otra muy distinta es dejar que el médico del alma la toque. Hay gente que se volvió experta en vivir rota sin que se note, pero Dios no vino para que sobrevivas con una herida escondida. Dios vino para restaurarte. Ahora, escucha esto con el corazón abierto. No toda culpa opera de la misma manera. Hay una culpa que el Espíritu Santo usa como convicción. Esa te muestra el pecado para llevarte al arrepentimiento. Esa no te destruye, te despierta. Esa no te hunde en la desesperación, te empuja a la cruz. Pero hay otra culpa que se parece mucho a la convicción y sin embargo no viene de Dios. Es la culpa convertida en condenación, la culpa administrada por el acusador, la culpa que no te llama a cambiar sino a esconderte, la culpa que te dice no te acerques a Dios porque Dios ya no quiere saber nada contigo. Y ahí está la trampa del infierno. Porque si no puede evitar que caigas, intentará evitar que regreses. Si no pudo impedir el pecado, intentará impedir el arrepentimiento. Si no logró detenerte antes de tropezar, intentará convencerte después de tropezar de que ya no mereces levantarte. Pero la Biblia no dice que Jesús vino por los impecables. La Biblia dice que vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. No vino por vitrinas, vino por ruinas. No vino por los que no tienen manchas, vino por los que saben que necesitan lavarse. No vino por los que se presentan con un currículum limpio, vino por los que llegan diciendo: Señor, si no haces algo conmigo me hundo. David entendió eso de una manera brutal. En el Salmo 32, versos 3 al 5, dijo algo que parece escrito por alguien que conoció el peso de la culpa en carne viva. Dijo: mientras callé se envejecieron mis huesos. Qué frase tremenda. No dijo: se me complicaron los planes. No dijo: se me arruinaron las finanzas. Dijo: se me envejecieron los huesos. Como quien dice: la culpa me consumió desde adentro. La procesé en silencio y el silencio me enfermó. Me la guardé y me secó. Intenté cubrirla y me aplastó. Hay pecados que antes de destruir tu reputación ya están destruyendo tu paz. Hay secretos que antes de salir a la luz ya te están apagando por dentro. Y uno cree que esconder es protegerse, pero en el reino esconder no te protege, te asfixia. David dijo: tu mano se agravó sobre mí. Y luego dijo: mi pecado te declaré y tú perdonaste la maldad de mi pecado. Ahí está el giro. Mientras cayó se secó. Cuando confesó fue perdonado. Tal vez tu problema no es solo lo que hiciste. Tal vez tu problema es que llevas demasiado tiempo callándolo, demasiado tiempo justificándolo, demasiado tiempo administrándolo como si fuera un archivo secreto del alma. Y lo que tú llamas control, el cielo lo llama cautiverio. Por eso el diablo ama el silencio que no sana, ama la oscuridad emocional donde nadie pregunta demasiado y uno responde menos todavía. Ama esa espiritualidad cosmética donde uno dice todo bien, gloria a Dios, mientras por dentro se está cayendo a pedazos. Porque mientras tú sigas ocultando la herida,
no pedirás sanidad, y mientras no pidas sanidad, vivirás creyendo que el dolor es tu identidad. Pero tu pecado no es tu identidad, tu caída no es tu nombre, tu peor noche no define tu futuro, tu capítulo más oscuro no escribe el final del libro. Mira a David otra vez en el Salmo 51. Ese salmo tiene un encabezado doloroso. Fue escrito después de que Natán lo confrontó por su pecado con Betsabé. O sea, no estamos leyendo la oración de un hombre que tropezó en una pequeñez. Estamos leyendo el clamor de un rey que entendió la gravedad de lo que hizo. Y sin embargo, ¿qué dice? Ten piedad de mí, oh Dios, conforme a tu misericordia. No dijo conforme a mi desempeño, no dijo conforme a mi trayectoria, no dijo conforme a mis años de ministerio, dijo conforme a tu misericordia. Ese es el único lugar seguro para el culpable, la misericordia de Dios. David pidió algo que me conmueve: crea en mí, oh Dios, un corazón limpio. Es como si dijera: Señor, yo ya comprobé que no puedo arreglarme solo, no necesito maquillaje espiritual, no necesito una capa nueva de barniz religioso, necesito creación, necesito que hagas en mí algo que yo no puedo producir, necesito limpieza adentro. Y ahí está una de las verdades más hermosas del Evangelio. Dios no solo perdona el expediente, también trata el corazón. No solo cancela la deuda, también comienza una obra de renovación interna. No solo te dice, no te condeno, también te dice, ven, voy a restaurarte. Ahora déjame ir al Nuevo Testamento, porque hay una escena que parece pequeña, pero es gigantesca. Mateo 9:2 cuenta que le trajeron a Jesús un paralítico. Todo el mundo esperaba que hablara del cuerpo. Todo el mundo esperaba que tocara la movilidad, los músculos, el milagro visible. Pero Jesús mira primero donde nadie estaba mirando y le dice: ten ánimo, hijo, tus pecados te son perdonados. Eso es glorioso. Porque Cristo vio una necesidad más profunda que la parálisis física. Jesús fue primero al centro de la culpa, fue primero a la prisión interior, fue primero al lugar donde el hombre necesitaba respirar. Como si dijera: antes de enderezar tus piernas, voy a enderezar tu conciencia. Antes de hacerte caminar por fuera, voy a traer reposo por dentro. A veces nosotros llegamos a Dios pidiendo que cambie circunstancias y Dios empieza por sanar culpas. Porque Él sabe que de nada sirve tener movilidad en el cuerpo si el alma sigue arrastrándose. De nada sirve verse bien por fuera y vivir condenado por dentro. De nada sirve recuperar imagen, recursos, plataformas o relaciones si la conciencia sigue amarrada a un ayer no resuelto. Y a alguien hoy el Señor le está diciendo lo mismo que al paralítico: ten ánimo, hijo. No te llama basura, no te llama desecho, no te llama fracaso definitivo. Te llama hijo, hija. Y luego te suelta una sentencia de vida. Tus pecados te son perdonados. Tal vez tú te vienes diciendo hace tiempo: no tengo derecho a sentir paz. Pero cuando Cristo perdona, la paz deja de ser un lujo y se vuelve herencia. Tal vez tú dices: no me lo puedo perdonar. Y entiendo el dolor de esa frase. Pero escúchame con atención: si Dios te perdona en Cristo, aferrarte a la culpa como forma de autopunición no es humildad, es incredulidad herida. Es decir, en el fondo la sangre de Jesús alcanza para otros, pero no para mí. Y el Evangelio jamás permite esa idea. La primera carta de Juan, capítulo 1, verso 9, dice: si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. De toda. No de algunas, no de las que son socialmente aceptables, no de las que no escandalizan demasiado. De toda maldad. Y aquí quiero detenerme un momento en una palabra preciosa. En el Nuevo Testamento, una de las palabras usadas para hablar de perdón es aphesis, que comunica la idea de soltar, liberar, dejar ir, cancelar la deuda, remover la atadura. Perdón, entonces no es que Dios mire el desastre y dice: bueno, no importa. No, perdón es que Dios, por la obra de Cristo, remueve legal y espiritualmente lo que te tenía encarcelado. Perdón es liberación, perdón es cancelación. Perdón es que el expediente ya no gobierna tu relación con Dios porque Cristo cargó sobre sí la pena del culpable. Y en el Antiguo Testamento aparece la idea de salaj, el perdón que Dios concede, el acto de indultar, absolver, mostrar misericordia al que no puede comprarse su propia limpieza. O sea, desde Génesis hasta el Nuevo Pacto, la historia no es la del hombre escalando hacia Dios por méritos. La historia es la de Dios abriendo un camino de regreso para el hombre culpable. Por eso el perdón bíblico no es barato, pero sí es gratuito para quien se arrepiente. No es barato porque costó la cruz. No es gratuito porque el pecado no importe.
Es gratuito porque otro pagó lo que tú no podías pagar. Y cuando uno entiende eso, se rompe algo adentro. Se rompe el orgullo religioso, se rompe la autojustificación, se rompe la fantasía de que yo me salvo solo, se rompe esa costumbre de presentarme ante Dios con los bolsillos llenos de excusas. Ahora bien, quizá tú me dices, sí, pero lo mío fue demasiado grave. Y yo te respondería, ¿demasiado grave para quién? Porque si la medida es tu conciencia, claro que te vas a hundir. Si la medida es la opinión de la gente, quizá no salga jamás. Pero si la medida es la eficacia de la sangre de Cristo, entonces la conversación cambia, y no porque el pecado deje de ser serio, sino porque la gracia de Dios es más grande que aquello que te avergüenza. Mirá al hijo pródigo en Lucas 15. Ese muchacho no solo pidió la herencia antes de tiempo, en términos emocionales trató a su padre como si ya estuviera muerto. Despilfarró, se hundió, terminó quebrado, vacío, alimentando cerdos, que para un oyente judío era tocar fondo sin anestesia. Y cuando vuelve con un discurso ensayado, vuelve midiendo palabras, vuelve pensando, si logro entrar de sirviente ya sería mucho. Eso hace la culpa, te rebaja la expectativa. Ya no sueñas con abrazo, apenas aspiras a tolerancia, ya no crees en restauración, solo quieres sobrevivir. Ya no te ves como hijo, te propones negociar como empleado. Pero el texto dice algo extraordinario. Y cuando aún estaba lejos, lo vio su padre y fue movido a misericordia y corrió. El padre corrió. En aquella cultura, el patriarca no corría. Correr era exponerse, rebajarse, levantar la túnica, romper la dignidad solemne del cargo. Pero el amor del padre fue más rápido que el discurso del hijo. Y alguien necesita oír esto hoy. La misericordia de Dios está corriendo más rápido que tu vergüenza. El muchacho empezó su discurso, Padre, he pecado. Y antes de que termine la negociación, el padre ya está ordenando manto, anillo, sandalias y fiesta. Porque el reino no recibe al arrepentido con una calculadora, lo recibe con restauración. El padre no minimizó el pecado, pero tampoco permitió que la culpa tuviera la última palabra. Eso sí, déjame aclararlo pastoralmente. Perdonado no significa automáticamente inmune a consecuencias temporales. Hay pecados cuyas secuelas requieren procesos, reparación, restitución, reconstrucción de confianza, acompañamiento, verdad y tiempo. La gracia no elimina la responsabilidad, pero incluso cuando debes atravesar consecuencias, si estás en Cristo, ya no lo haces como condenado, sino como hijo corregido, restaurado y acompañado por la misericordia de Dios. Romanos 8:1 lo dice con una claridad que parte la noche en dos. Ahora pues ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Ninguna. No poca, no negociable, ninguna. Eso no significa que nunca vuelvas a sentir vergüenza por lo hecho. Significa que delante del tribunal eterno, en Cristo, la condena ya no te pertenece. Y aquí está la diferencia entre condenación y convicción. La convicción dice, eso que hiciste estuvo mal, ven a la luz, arrepiéntete, déjalo y vuelve al Padre. La condenación dice, eso que hiciste demuestra que eres irrecuperable, aléjate, escóndete, no ores, no adores, no levantes la cara. La convicción te acerca a Cristo. La condenación te aleja de Él. La convicción produce quebranto con esperanza. La condenación produce vergüenza sin salida. La convicción trae medicina. La condenación trae encierro. Así que si la voz que escuchaste está empujando lejos de Dios, esa voz no viene del Espíritu Santo. Porque el Espíritu convence para restaurar. El acusador acusa para destruir. Y aún así hay personas que dicen, está bien, Dios me perdona, pero yo no puedo olvidar. Claro, a veces la memoria tarda más que el milagro, a veces la emoción tarda más que la verdad. A veces la paz entra legalmente primero y sentimentalmente después. Pero no vivas sometido a la velocidad de tus emociones, sométete a la verdad de la palabra. Si Dios dijo que te perdona cuando confiesas y te vuelves a Él, entonces no hagas de tu memoria un Dios superior a la Escritura. Hebreos 8:12 dice algo asombroso acerca del nuevo pacto. Seré propicio a sus injusticias y nunca más me acordaré de sus pecados y de sus iniquidades. Eso no significa que Dios sufra amnesia. Significa que decide no tratarte en función de tus pecados confesados y cubiertos por la obra de Cristo. Significa que el expediente ya no gobierna el vínculo. Significa que el cielo no conversa contigo desde una carpeta manchada por el ayer, sino desde la justicia de Cristo acreditada a tu cuenta. Y Miqueas 7, 18 y 19 pinta una imagen conmovedora. Dios pisa nuestras iniquidades y arroja nuestros pecados a lo profundo del mar. ¡Qué imagen!
No los deja flotando cerca de la orilla para que tú vayas a pescarlos cada semana. No los deja en la superficie para que el enemigo te los muestre cada mañana. Los arroja a lo profundo del mar. Pero nosotros somos expertos pescadores de lo que Dios ya hundió. Hay gente que todos los días se sienta al borde del pasado con una caña emocional y vuelve a sacar lo que Dios ya sepultó. Vuelve a decir, sí, ya sé que Dios me perdonó, pero... Y ese pero se convierte en altar de tortura. Y uno vuelve a desenterrar, a revisar, a oler el cadáver del ayer, a negociar con la vergüenza como si fuera una compañera de casa. No hagas morada en el lugar del que Dios ya te sacó. Quizá tú preguntas, entonces, ¿qué hago si la culpa vuelve? Te respondo con amor pastoral y con firmeza. Primero, examina si hay algo que todavía necesita confesión real y no maquillaje religioso. Porque a veces la culpa insiste porque todavía no has sido honesto. Segundo, si ya confesaste genuinamente y te volviste al Señor, entonces resiste la acusación recordando la verdad. No pelees con frases bonitas, pelea con palabra. Dilo, confesé, Cristo murió por mí. No hay condenación para los que están en Cristo. Él es fiel y justo para perdonarme. Mi identidad no está en mi caída, sino en su gracia. Tercero, si tu pecado dañó a otros, haz lo que esté a tu alcance para reparar, pedir perdón, asumir responsabilidad y caminar en fruto digno de arrepentimiento, no para comprar el perdón de Dios, sino porque el perdón verdadero produce transformación visible. La culpa enfermiza te deja girando en círculos, el perdón de Dios te pone en camino. Pedro sabía de eso. Negó al Señor 3 veces, no una, 3. Y lo hizo después de haber dicho con seguridad que jamás lo haría. Qué golpe al orgullo, qué golpe al corazón. Qué vergüenza mirar al Maestro después de haber jurado fidelidad y haber terminado negándolo. Pero el Cristo resucitado no fue a buscarlo para humillarlo públicamente, sino para restaurarlo. ¿Me amas?, le preguntó. No porque ignorara la respuesta, sino porque estaba reconstruyendo al hombre debajo de la ruina. Y sobre ese Pedro restaurado levantaría liderazgo, misión y testimonio. Eso significa que tu fracaso no cancela el propósito de Dios cuando hay arrepentimiento genuino. Significa que el Señor sabe trabajar con gente quebrada, torcida, avergonzada, arrepentida. Significa que no desechó a Pedro y no te desecha a ti. Ahora quiero hablarte al corazón más roto de esta sala invisible, al que me escucha desde una habitación en silencio, al que me escucha manejando con los ojos húmedos, al que me escucha y piensa, si supieras lo que hice, no estarías predicando así. No necesito saberlo todo para decirte la verdad del Evangelio. Si hay arrepentimiento genuino y vienes a Cristo, hay perdón real, no parcial, no simbólico, real. Tal vez tú abortaste una decisión santa, tal vez quebraste un pacto, tal vez mentiste, tal vez adulteraste, tal vez heriste a alguien que te amaba, tal vez dañaste con palabras, tal vez te hundiste en vicios, tal vez te enfriaste espiritualmente y luego seguiste aparentando, tal vez nadie lo sabe, tal vez todos lo saben, pero escúchame, la última palabra no la tiene tu expediente, la última palabra la tiene la gracia de Dios en Jesucristo. Eso sí, no confundas gracia con permiso para seguir igual. La gracia que perdona también llama a dejar el lodo. Jesús no le dijo a la gente, vete en paz y sigue destruyéndote. Dijo, vete y no peques más, no como látigo, sino como camino de dignidad restaurada. El perdón de Dios no es un sofá para la mediocridad moral, es una puerta para una vida nueva. Así que hoy el llamado no es solo a emocionarte, es a rendirte, es a salir del escondite, es a dejar de justificar, es a soltar el personaje, es a confesar lo que tengas que confesar, es a recibir lo que Cristo compró para ti. Es a dejar de pelear con la cruz como si tu vergüenza fuera más poderosa que su sangre. Quizás llevas años sirviendo con una culpa secreta. Quizá ministras, sonríes, cantas, trabajas, predicas, ayudas. Pero por dentro sigues diciendo no soy digno. Y claro que no lo eres por mérito propio, nadie lo es. Ahí está la maravilla del Evangelio. No somos aceptados porque lo merezcamos, somos aceptados porque Cristo obedeció, murió y resucitó por nosotros. La mesa del Padre no se llena de impecables, se llena de redimidos. Por eso deja de vivir como huésped cuando Dios te llamó hijo. Deja de hablarte como reo cuando Dios te habla como redimido. Deja de presentarte todos los días ante tu espejo interior para dictarte sentencia cuando el cielo ya emitió otra palabra sobre ti.
Y si en este instante sientes que algo se te está quebrando adentro, no lo apagues. Ese temblor santo puede ser el comienzo de tu libertad. Hay gente que no necesita un sermón más para entretenerse. Necesita una rendición que la sane. Necesita llorar donde ha fingido. Necesita doblar rodillas donde ha mantenido postura. Necesita decir, Señor, aquí está, no lo oculto más, no lo adorno más, no lo negocio más, lo pongo delante de ti. Hazlo hoy, no mañana, hoy. Porque el enemigo ama los arrepentimientos pospuestos, ama el después veo, ama el cuando me ordene un poco, ama el más adelante oro, pero el Espíritu Santo trabaja en el ahora. Si hoy oyes su voz, no endurezcas tu corazón. Y yo creo, como aplicación pastoral de esta palabra, que hay personas que hoy van a experimentar algo muy profundo. No solo el alivio de ser perdonadas, sino el descanso de dejar de castigarse. Porque una prisión muy cruel es la del alma que cree que debe seguir sangrando para demostrar que se arrepintió. Y Cristo te dice hoy, hijo, hija, yo ya sangré, no necesitas agregarle sangre humana a la cruz divina. Recíbelo, respíralo, créelo. No eres lo que hiciste en tu noche más oscura, eres alguien por quien Cristo derramó su sangre. No eres la suma de tus errores, eres objeto de una gracia inmerecida. No eres un caso perdido. Eres terreno donde Dios todavía puede hacer milagros. No eres un descarte del reino, eres evidencia de que la misericordia sigue buscando culpables arrepentidos para convertirlos en testimonios vivos. Así que hoy, en el nombre de Jesús, renuncia a la voz que te condena. Renuncia a la narrativa que te entierra, renuncia a la culpa que pretende reemplazar la cruz y recibe el perdón de Dios, completo, santo, transformador, costoso y merecido, pero real, real para ti, real hoy, real ahora. Y si el Señor ya te perdonó, entonces camina. No te quedes tirado en la puerta de la casa del Padre explicándole una y otra vez por qué no mereces entrar. Entra, no por soberbia, sino por gracia. No por currículo, sino por sangre. No por dignidad propia, sino por adopción. Entra, lava tu cara, levanta tu frente, deja que el Padre te vista otra vez, deja que el anillo vuelva a tu mano, deja que las sandalias vuelvan a tus pies, deja que termine la temporada del chiquero, deja que empiece la temporada de la restauración. Yo no sé cuántos años llevas oyendo la culpa, pero sí sé algo. Una palabra de Dios puede hacerla callar. Y antes de terminar, quiero orar contigo. Señor Jesús, hoy vengo delante de ti con mi verdad, sin disfraces, sin excusas y sin máscaras. Tú conoces mi historia, conoces mis pecados, conoces mis heridas, conoces mis caídas y también conoces mi deseo de volver. Hoy te pido perdón. Lávame, límpiame. Rompe toda condenación que no viene de ti. Dame un corazón limpio. Renueva un espíritu recto dentro de mí. Enséñame a caminar como alguien perdonado y no como alguien perseguido por su pasado. Yo recibo tu gracia. Yo recibo tu misericordia. Yo recibo tu perdón. Y declaro en el nombre de Jesús que la culpa no tendrá la última palabra sobre mi vida. La última palabra la tiene la cruz. La última palabra la tiene tu amor. La última palabra la tiene tu perdón. Amén. Y si esta palabra tocó tu corazón, suscríbete, comparte este mensaje con alguien que necesite escuchar que todavía hay esperanza. Y recuerda esto, cuando la culpa no te suelta, Dios no te ofrece distancia. Dios te ofrece perdón.